Sí, yo le decía a hermana Ercilia que si aprovechábamos el día viernes para estar aquí un rato, una tarde en compañerismo, tal vez no quizás para hacer lo tradicional que se espera, ¿verdad? Porque a nivel religioso uno espera quizás esa parte motivacional o esa parte tradicional que de alguna manera o la hemos visto, la imaginamos o por tradición esperamos que sea como lo hace el sistema religioso. Creemos en un proyecto como el que estamos llevando, es fundamental. Si no le diéramos vida a esta fe que de alguna manera se está implementando en cada uno de nosotros, difícilmente llegaríamos a tener éxito en este proyecto que estamos tratando de llevar. La tradición y todo lo que el sistema lleva, eso es bien fácil de hacerlo. Lo tradicional, lo motivacional, lo religioso, ese es un punto bien básico y fundamental para el sistema, porque honestamente todo aquel que quiera, digamos, tener un ambiente religioso, solo busca un patrón de comportamiento religioso y tiene éxito humano en todo lo que quiera implementar, porque el sistema religioso es así, ya es un patrón bien establecido y ya es una cosa, digamos, que lastimosamente, más que bien, es un mal heredado. Porque como decía un gran motivador, apartado de toda esta creencia religiosa, apartado de todo este ambiente tradicional que se mueve de la fe a través de la religiosidad, este motivador de la India, él decía, la mejor terapia que se le puede dar a un jardín es limpiarlo y echarle abono o echarle agüita, es la mejor terapia, pero jamás dirigirlo como uno cree que debe de ser ese jardín. Es decir, el jardín, su naturaleza ya la trae por naturaleza. Y el árbol, el arbusto o las plantas por su género van a crecer y desarrollarse por su propia naturaleza. Pero si ya uno no solo le echa lo esencial, que es la agüita, y limpiarla de todos los males que tenga, sino que también uno la quiere dirigir, entonces uno arruina la naturaleza del árbol, arruina la naturaleza de la planta. Y lo mismo es con los seres humanos. El ser humano, más que todo los que ya tenemos familia e hijos, lo que hay que hacer es ponerle las herramientas y cuidarlos a los hipotes y ponerle lo esencial. Pero la naturaleza de cada niño ya viene dentro de él. Y él va a crecer, claro, con las herramientas necesarias, ¿verdad? Que es el cuidado, el buen abono, quizás ético, moral y familiar. Pero de ahí el cipote o la hembra va a crecer con sus propias cualidades y capacidades. Pero ya quererlo llevar o dirigir al ambiente que uno ha heredado es arruinar la naturaleza de esa persona, de ese niño, de ese joven. Entonces, lo mismo es el ambiente religioso. Si no nos damos cuenta verdaderamente qué es lo que tenemos y hasta dónde podemos llegar con este potencial que tenemos, definitivamente o nos vamos a comportar religiosamente o vamos todo el tiempo a esperar que un milagro religioso acontezca.
Entonces la pregunta es, ¿estamos en el lugar que nos llena, tanto psicológica, física, emocional, intelectual y espiritual? Y cuando tengamos esas respuestas en nosotros mismos, entonces va a comenzar a haber un cambio en nosotros. Va a comenzar definitivamente a obrar todo ese maravilloso potencial que Dios puso en cada individuo. Porque se imaginan cuando, un ejemplo, cuando ustedes ven, volviendo a la metáfora de las plantas, de los árboles, cuando ustedes ven un árbol que lleva su recorrido natural, pero uno lo quiere cambiar, uno lo quiere modificar, automáticamente uno arruina la vida de ese arbolito. Yo tengo un arbolito que ese árbol me ha acompañado a mí por más de 30 años. Y ese árbol, la naturaleza de él es crecer. Llegan a crecer hasta 30 metros de altura. Algunos pasan hasta 40 metros de ese estilo de árbol. Y yo me he dado a la tarea de arruinar el arbolito, de tenerlo como bonsái por más de 30 años. No lo he dejado que crezca más de 30, 40 centímetros. Cuando mucho ha llegado a 50 centímetros el arbolito. Entonces, uno puede ser de bendición para la naturaleza, para la familia, para los hijos. O también puede ser de juicio y de maldición para la naturaleza, para la familia, para los hijos, para los seres humanos. Entonces el objetivo es descubrir el grado de potencialidad que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. De qué naturaleza es que definitivamente somos. Y cuál es la naturaleza tan maravillosa que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque cuando hablo de naturaleza es la naturaleza humana, pero toda la naturaleza humana, aunque cuando hablamos de la naturaleza humana somos los seres humanos que tenemos pensamiento y razonamiento. Y el ser humano tiene algo fundamental que es energía e información. Toda la naturaleza ha sido y fue creada por átomos, electrones, protones, y tiene todo un sinnúmero de materiales, pero no tienen lo que el humano o la naturaleza humana tiene. Y eso nos hace diferentes a toda la creación del universo, no solo del planeta Tierra. Todo lo creado en el universo no tiene lo que el humano tiene, que es energía e información. Y eso es lo que nos hace diferentes a todos, porque nosotros podemos pensar, razonar, podemos crear, podemos tomar incluso el control de todo lo creado. Y dice la mayoría de seres que conocen y estudian eso, que todo ha sido sometido a una sola, en este caso, a una sola tribu. Todo ha sido conquistado por el ser humano. Y nadie ha podido conquistar al ser humano, porque el ser humano tiene eso fundamental, que es energía e información. Entonces, ¿cómo utilizar como hijos de Dios, como creyentes en el mensaje del Evangelio eterno, que estamos en pleno siglo XXI, ya año 2025, donde han pasado más de 2025 años de la visita del creador de todo, el que creó los cielos y la tierra, visitó en un cuerpo que él a sí mismo creó para que el ser humano, que por naturaleza es conquistador, que por naturaleza somete todo lo creado, el Dios creador de todo
creador de la energía e información para que el ser humano pudiera pensar, hablar, razonar y conquistar. Él asimismo se hizo un cuerpo para que el humano pudiera conocer a Dios a través de Jesucristo. Han pasado 2025 años de ese suceso. ¿Y qué es lo que ha acontecido por estos 2025 años? Guerras de toda índole, destrucción de toda índole, pero lo más dañino y peligroso que se ha llevado en este planeta Tierra es el sistema religioso. Es lo más peligroso y dañino que el que tiene la energía e información ha controlado y manipulado. Y cuando nosotros vemos y nos preguntamos cómo puede ser posible eso, si supuestamente la religión es la que hace a seres humanos buenos. La religión es la que acerca al ser humano al creador que creó la energía e información. ¿Cómo podría ser eso? Y es tan fácil de explicarse, porque por un ambiente y pensamiento religioso se llevó a cabo la primera muerte en este planeta Tierra. Y uno se pregunta, ¿cuándo y cómo fue eso? Y quienes representaban a la humanidad en el principio de la creación humana eran 4 seres vivientes. 4 seres vivientes que tenían todos los elementos y componentes de la naturaleza. Estamos hablando de Adán, Eva, Caín y Abel. Y por un pensamiento religioso, Eva pervirtió la naturaleza de la creación divina. Y por un pensamiento y ambiente religioso, Caín mató a su hermano Abel. Y por un ambiente de un sistema religioso, vemos la destrucción de todos y cada uno y de todas las tribus que aparecen en el Antiguo Testamento. Y por un ambiente religioso, los 70 líderes del concilio, que comúnmente se conoce como el Concilio del Salerín, cuando viene nuestro amado Señor Jesucristo, por un ambiente, por un pensamiento y por unanimidad de todos esos que formaban el concilio religioso, mataron al dador de la vida. Y por un ambiente religioso, después que nuestro amado Señor Jesucristo parte de su cuerpo que él mismo se había creado, matan al primer gran seguidor de Jesucristo, mejor conocido como Esteban. Y por un ambiente de creación religiosa, mataron más de hombres y mujeres que no debían absolutamente nada, desde la época de nuestro amado Señor Jesucristo hasta el año 320. No fueron los católicos apostólicos romanos los que mataron a esa gente, sino que fueron la iglesia seguidora del Señor Jesucristo, pero que le interesaba tanto el liderato y el poder paganismo, y se fueron en contra de los pobres y humildes hombres y mujeres que no tenían cómo defenderse. Y por un ambiente religioso, en el año 320 de la era cristiana, el general y comandante del ejército romano forma una iglesia mejor conocida como la Iglesia Católica Apostólica Romana, para él autoproclamarse el primer papa
porque él fue el que tomó el control de todos los grupos religiosos, mejor conocidos como los cristianos seguidores en Cristo, pero que dejaron que Constantino los gobernara. Y Constantino es el primer papa, no es el San Pedro que ellos dicen. Por un ambiente religioso desde el año 320, cuando Constantino se sienta en el trono de la iglesia papal para gobernar a los así llamados cristianos, desde el año 320 hasta el año 1800, habían matado más de 100 millones de seres humanos por solo el simple hecho de proclamar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el único y suficiente sanador. Por un ambiente religioso en todo el siglo XX hasta nuestros días, la Iglesia Católica Apostólica Romana, juntamente con todos los religiosos, llámense musulmanes, llámense chiitas, llámense judíos ortodoxos, judíos cristianos, y todas las ramas protestantes evangélicas han conspirado para destruir a todo individuo que se sale del protocolo de ellos. Entonces, si nosotros hacemos un recorrido de la historia desde nuestro amado Señor Jesucristo hasta nuestros días, o somos parte de esos cristianos que no eran católicos apostólicos romanos, pero sí idolatraron e hicieron que los ídolos paganos estuvieran en sus altares y convirtieron todos los ídolos paganos en santos. O somos seguidores de la iglesia organizada, mejor conocida como la primera gran iglesia católica apostólica romana. O somos parte de las ramificaciones de todas las iglesias protestantes evangélicas. O somos seguidores del fundamento de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el primer gran apóstol profeta, Pablo, que puso por fundamento la gracia, el amor y el nombre por sobre todo nombre, que era el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Entonces la pregunta, ¿hasta cuándo nos vamos a dar cuenta del potencial tan grande que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros? Porque si no descubrimos ese potencial tan grande que Dios nos ha puesto, entonces o somos parte de una de esas ramificaciones o somos parte de los hombres y mujeres que harán historia. Y no solo se enfrentarán al sistema religioso para ponerlo al descubierto, sino que también llevarán el mensaje original intacto al alma del ser humano. Porque el mensaje del Evangelio eterno no viene enseñando ideologías, ni creencias, ni patrones de comportamiento humano. El mensaje del Evangelio eterno que puso por fundamento Pablo es el amor. La gracia del amor de Jesucristo en el alma del ser humano. Y cuando el ser humano descubre el amor y la gracia de Jesucristo dentro de él, entonces ya ese ser humano se conecta con la divinidad. Ya el ser humano no está esperando un por mi culpa, solo mi culpa y nada más que mi culpa. Ya el ser humano no está esperando esos niveles de comportamiento religiosos de todos los colores y olores, que son puros comportamientos diseñados y controlados por el mismo sistema religioso, que no tiene nada que ver con el alma del ser humano. Porque todo el comportamiento del ser humano son un patrón de comportamiento social,
en base a las circunstancias sociales, económicas, políticas o religiosas del ser humano. Pero el alma, que es Dios mismo dentro del ser humano, esa no tiene ni principio ni fin. Y Dios mismo jamás ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios jamás cambia su programa. Y si somos parte a través de nuestra alma de Dios, entonces los patrones de comportamiento humano a uno los hacen muy buenos, a otros súper buenos y a otros más que buenos. Pero ese es un plan de comportamiento humano para la existencia o subexistencia en este planeta Tierra. No se dice que es malo. Pero eso no tiene ningún valor espiritual para el alma del ser humano. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso? A través del conocimiento bíblico tenemos la respuesta de todo eso. Y vemos el comportamiento del alma de todos los hijos de Dios, desde Abel hasta el hermano William Marion Branham. Abel en el comienzo de la creación humana, hace 7025 años aproximadamente. Y William Marion Branham, el siglo pasado, hace un promedio de ¿qué? 80 años. Vemos el comportamiento de todos esos personajes a través de su alma. Y vemos que cada uno de ellos vivieron para agradar al dador de la vida. Y hoy veamos el comportamiento de la religión. Es para agradar a su líder religioso, para agradar a su junta directiva, para agradar a su iglesia, para agradar a los que controlan y manipulan ese ambiente de sistema religioso. Entonces, el conocimiento que Dios le da al alma del ser humano es el conocimiento de la gracia del amor de Jesucristo. Entonces, comencemos hoy mismo a forjarnos meta con nuestra alma. Comencemos hoy mismo a demostrar que si Dios nunca cambió, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y para Dios nunca hubo tiempo. Y Dios enseña a través del conocimiento bíblico que todo lo que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Y si descubrimos el secreto del alma, descubrimos el patrón de comportamiento del alma de todos los hijos de Dios, desde Abel, pasando por Enoc, llegando a todos esos maravillosos personajes del Antiguo Testamento: Noé, Abraham, Isaac, Jacob, algunos de los patriarcas que tuvieron un comportamiento ejemplar en su alma, llegando a la historia de Moisés, y así sucesivamente hasta Malaquías. El comportamiento del alma de ellos no fue agradar a los imperios, no fue agradar al ambiente religioso donde estaban sometidos, no fue agradar a la junta directiva, a la sociedad de su momento. Fue agradar en todo tiempo y a toda hora a través de su alma al gran yo soy, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Veamos el comportamiento de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, el gran Pablo, Esteban, todos y cada uno de ellos, por no honrar y glorificar la religión, por no honrar y tener el comportamiento de esos religiosos bastardos que lo único que hacían era someter al ser humano a su fe, a su creencia, a sus patrones de ideología, a las cuales el Señor Jesucristo les dijo: sepulcros emblanquecidos. Ellos, a través de su alma, lo que hicieron fue honrar y glorificar al dador de la vida. Y así
los casi 100 millones de seres humanos que la Iglesia Católica Apostólica Romana, y antes de ellos, todos esos así llamados cristianos que hicieron pacto también con el paganismo, mataron cientos de miles de seres humanos por solo el simple hecho de esos seres humanos no tener el comportamiento de ellos, no vestirse como ellos, no hablar como ellos, no comportarse como ellos, sino en todo tiempo y a toda hora honrar y glorificar al único y soberano Dios en todo tiempo y a toda hora, porque habían hecho contacto con su alma. Luego veamos todo el comportamiento religioso desde la iglesia organizada, la primera gran iglesia organizada. Tienen ellos la razón. Ellos fueron la primera y son la primera iglesia en este planeta Tierra. La primera iglesia organizada que dejaron a un lado al dador de la vida, dejaron a un lado a Jesucristo y ellos hicieron su propio trono. Y ellos hicieron su propia corona y no les bastó hacer una corona, sino que montaron 2 coronas más encima de una corona. Al dador de la vida le pusieron una corona de espinas, pero ellos se pusieron una corona repleta y bañada en toda clase de metales y piedras preciosas. Y desde esa primera iglesia organizada hasta nuestros días, vemos el comportamiento de todos esos líderes religiosos, comportamiento humano. Crean y diseñan sus propios fundamentos, crean y diseñan sus propias enseñanzas, crean y diseñan su propia forma de hacer que el ser humano no haga contacto con el alma. Entonces, cuando decimos que lejos de bien lo que han hecho es mal, es porque la historia así lo ha demostrado, la historia así lo enseña. Si no vean el comportamiento de cada líder religioso, es someter al ser humano a que no piense por sí, a que no hable por sí. Es decir, se toman incluso el control hasta de la forma de vestir de los pobres niños, jóvenes, mujeres que están en el círculo de ellos. Entonces, malobran al ser humano. Como cuando el ser humano malobra la naturaleza por no dejar que la naturaleza misma se desarrolle con todo el potencial que ya trae. Preguntémonos, ¿qué potencial tenemos como hijos de Dios? ¿Qué potencial tenemos como miembros e integrantes de este grupo de la voz del ángel mensajero? Que la única y gran misión que sentimos algunos de los que participamos en esto es enseñarle al ser humano a cómo honrar y glorificar el nombre de Dios a través del manual que es la Biblia. Y lo más burdo o lo más dañino del sistema religioso es que ellos incluso no solo toman el control del ser humano, sino que también toman el control del libro de los libros, que es el manual de Dios, y no dejan que el ser humano pueda tener a través de su alma la interpretación del conocimiento bíblico, sino que ellos a través de sus manuales, a través de sus conocimientos teológicos, a través de sus doctorados, se atreven los muy bastardos, habrán a decir, aquí quiso decir. Aquí no le dio tiempo de expresarse. Se atreven los muy bastardos de, a través de ese conocimiento humano, prohibirle al ser humano que a través de su alma tenga la más mínima lógica de decir, ah, no, este es un horror de ortografía. Esto las sociedades bíblicas la han cambiado, porque el dador de la vida no tuvo principio ni fin. El dador de la vida no era un hombre, era Dios mismo a través de Jesucristo. El dador de la vida es el creador de los cielos y de la tierra. Aquí este religioso bastardo está controlando mi mente, está controlando mi alma. Aquí las sociedades bíblicas se equivocaron, la más mínima lógica de razón común. Es lo que ellos hacen.
dañar por completo, no solo espíritu, sino también el alma del ser humano. Entonces, como creyentes en el dador de la vida, como seres humanos que estamos dispuestos a seguir el legado del mensaje de Pablo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Gran águila blanca, que del cielo viniste a buscar a tus hijos, a buscar a tus hijos, los hijos que engendraste. Nunca te había visto, gran águila blanca, mas mi corazón conoció tu voz. Yo vivía triste y sin esperanzas, ahogado en el mundo sin verte, mi Dios. Más de ese gran ojo, siempre vigilante, por ese aguilucho que le engendró. Se oyeron sus alas y su voz de trueno. Ven, sube a la roca, vámonos de aquí. Ensaya tus alas, alza el vuelo ya, sal de la odisea, sube a eternidad. Qué libre me siento, volando en altura, segura a tu lado, poderoso Dios. Es Moisés y Elías, poderosas alas, Él me va llevando a mi eterno hogar. Él sabe el camino, conoce el lugar, segura en sus alas, ahí llegaré. Segura en sus alas, ahí llegaré. Segura en sus alas.